actividades que se realizan en esta temporada y una tiene que ver con tejido solidario, enlazando historias, tejiendo redes, creando comunidad. Nos acompaña Rafael Saccheto, defensor del pueblo de la ciudad de Villa María, para charlar unos minutos aquí con nosotros en la mañana. Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Leo, gracias por la invitación, buen día. ¿Todo tranquilo? Muy bien, con un poco de humedad, pero bien, llevando adelante varias gestiones de las que decías. Bueno, a ver, una de ellas tiene que ver, Rafa, y agradecemos la amabilidad, el tiempo para venir a charlar con nosotros. Esta iniciativa, contanos un poquito en qué consiste, de qué trata. Entiendo que es un trabajo articulado que no queda solamente en la ciudad de Villa María, sino que trasciende un poquito de fronteras, se mancomunan creo que también con Córdoba Capital, si no me equivoco, pero mejor vos, Rafa, para contarnos. Así es, Leo. Se trata de una actividad que tiene su origen en la Defensoría Provincial de nuestra provincia, que desde hace 9 años lleva adelante esta campaña solidaria, que ese es el objetivo central, lograr mayor conciencia de los ciudadanos en saber que podemos ayudar a otros. Y en ese sentido, hace 9 años que empezó esta campaña y desde hace más o menos la misma cantidad de años, la ciudad de Villa María se suma a la campaña a través de su acción en distintos ámbitos. Fundamentalmente a través de la comunicación que llevamos adelante, invitando a los vecinos y vecinas a 2 cosas. La primera, que pueda tejer cuadrados de 20 por 20 de lana, que luego van a ser confeccionados, unidos para lograr una manta y que eso se pueda entregar a familias o instituciones que la estén necesitando. Y el otro aspecto de participación de la campaña tiene que ver con donar lana. Alguien no puede tejer o no sabe o no tiene gana, pero sí tiene lana y tiene ahí un par de agujas que también las puede donar, porque hay gente que en este tiempo se suma como tejedoras, como tejedores a esta campaña y confecciona los cuadrados, los paños de 20 por 20 que luego se van a transformar en esos acolchados, en esas frazadas, sobre todo en este año, porque aparentemente las informaciones que nos van llegando es que sería un invierno bastante duro. Y entonces una campaña como esta cobra mucho sentido y que la invitación entonces a la comunidad que se sume, bueno, cobra mucha importancia por esta cuestión climática que se avecina. Y además, ya la semana que viene vamos a empezar a invitar a los cuartos años de las escuelas secundarias de nuestra ciudad para que esas materias, esos espacios curriculares, a través de la materia Formación para la Vida y el Trabajo, hay una experiencia ya desde hace un tiempo a través de la delegada que tiene la Defensoría del Pueblo en Villa María, en la Escuela El Caminante, pero queremos extenderlo a los otros cuartos años de las otras escuelas para que podamos amplificar esta invitación a la comunidad y para que la escuela, la comunidad particular de la escuela también pueda ser parte activa de esta experiencia que, como vos bien lo decías, se trata de enlazar historias, de tejer redes y de crear un sentido más profundo de comunidad, donde lo que buscamos es que entender que que somos parte de la misma realidad y que ayudarnos siempre nos beneficia, no solo en lo individual, sino que genera una mejor condición comunitaria. Bueno, y acá estamos viendo algunas imágenes. Un poco también se abre el juego a la comunidad educativa, en este caso a cuarto año, si no me equivoco, Rafa, entendiendo un poco, creo, en alguna oportunidad lo hemos hablado, el espacio que se le tiene que dar a los jóvenes. Por supuesto, en distintas iniciativas. Bueno, esta es una de ellas en las cuales también hubo un modo de prueba, por lo que me contabas, en una institución educativa. Ha resultado, entiendo, positivamente para que se busque abrir también a otras instituciones educativas. Entonces, me parece que cuando hablamos o cuando escuchamos hay que escuchar a los jóvenes, darle el lugar, creo que no tiene que quedar en meras palabras, sino, por supuesto, en decir, bueno, accionemos junto a ellos. Y también una forma interesante de concientización al respecto de una realidad que es transversal absolutamente, me atrevo a decir,
a veces en mayor o menor medida, a muchos países del mundo. Digo, ¿qué país hoy no está exento de niveles de pobreza, de gente en condición de calle, algunos en mayor medida, otros en menor medida? Y es una realidad que lamentablemente un poco no hemos hecho amiga y no está bien que así suceda. Digo, antes cuando íbamos a Buenos Aires veíamos que es un panorama que nos sorprendía y hoy por hoy, después fue en Córdoba capital y después lo vemos en ciudades del interior. Digo, entonces trabajar mancomunadamente y hacerle entender de que está muy bueno poder ayudar a otra persona, me parece que es excelente. Y con jóvenes de cuarto año, creo que en este caso, puntualmente hablando de esta iniciativa, me parece que hay una línea de concientización al respecto y de educación también hacia el otro muy importante, ¿no? Así es. Este espacio que se llama Formación para la Vida del Trabajo, o FBT, como le dicen los chicos y como se menciona en las escuelas, nos parece que es un espacio muy apropiado, por eso le vamos a realizar la invitación a las escuelas de nuestra ciudad, sobre todo en tiempos donde, como vos bien analizás, pareciera que se naturaliza, digamos, el país, nos vamos acostumbrando al paisaje de gente durmiendo en las calles, lo vemos en las grandes ciudades, pero también lo vemos en nuestra ciudad, gente buscando en los tachos de basura. Y nunca mejor que en este tiempo y dada la partida del Pepe Mujica, donde ha dejado muchas enseñanzas en relación a un tiempo donde mirar al otro y de alguna manera tener cierto grado de responsabilidad por lo que le pasa a los demás, que a veces es simplemente hacer lo que tenemos que hacer en el lugar donde estamos. No mirar para otro lado, ser responsable y buscar de qué manera, con lo que tenemos que hacer, con lo que es nuestra responsabilidad, poder ayudar al que más lo necesita. Este proyecto de tejido solidario va en ese sentido porque apunta a la médula, al corazón de una comunidad, que es poder mirarnos y saber que el otro puede ser objeto de mi ayuda, puede estar necesitando que yo lo ayude. Y entonces apunta a esa columna vertebral de una comunidad que es organizarse, que es ser solidaria, que es estar atento al que menos tiene y al que podemos ayudar. Por eso la idea es extenderlo a las otras escuelas, que no quede en una sola escuela, pero es una invitación a toda la comunidad. Hay personas de nuestra ciudad que hace años esperan este momento y se suman con sus tejidos, donando lanas. Así es que bueno, esperamos que esta edición, que va a ser extendida, la vamos a terminar allá por agosto, pero ya en julio queremos tener algunas mantas ya para empezar a entregar a familias o instituciones que trabajan con familias que lo están necesitando. Así que bueno, tenemos y esperamos que se dé una buena campaña. Rafa, ¿y cómo cómo se pueden primero sumar y cómo participa la gente? Digamos, en su casa lo prepara y luego después se acerca a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo es un poco ese trabajo? Mira, es muy simple la dinámica. La gente que teje cuadraditos, que lo puede hacer en el seno de su casa, luego los acerca a Chile 327 y hay personas que se anotan, que nos llaman y dicen, che, yo quiero confeccionar las mantas. Entonces agarramos todos los cuadraditos junto con Luciana Crespín, que es la delegada de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que es quien articula un poco toda esta campaña en la ciudad. Se ponen en contacto, les entregamos los cuadraditos, se confeccionan las mantas. O vecinos que tienen lanas y quieren donarlas, se llegan, los dejan, habilitamos una caja allí en el ingreso de Chile 327, lo pueden dejar y eso cualquier vecino, ¿no? Cualquier vecino puede hacer eso, simplemente avisarnos por el teléfono de la Defensoría, por la página web que tiene lana, las vamos a buscar, si no puede llegarse, no hay problema con eso. Y la otra línea de trabajo es con las escuelas que la semana que viene ya empezamos a invitar. Bueno, Rafa, siempre agradecemos el tiempo y la visita. Quiero aprovechar, entiendo que a principio del mes de mayo tuviste reuniones referidas a EPEC, si no me equivoco. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso? Aprovecho que te tenemos aquí charlando en la mañana. Sí, con gusto. La historia comienza en el mes de enero, donde empezamos a recibir las primeras presentaciones o solicitudes de ayuda de vecinos que habían sido objeto de una inspección técnica de EPEC en el medidor de su vivienda
y la multa que les llegaba era realmente importante. La primera que nos llegó fue una multa de 10 millones de pesos de un vecino residencial, una Residencial, casa. ¿no? Sí, Mirá. sí, una vivienda familiar. Para, ¿le llegó una multa de 10 millones? De 10 millones de pesos, un jubilado de la mínima, 300.000 pesos. Entonces, bueno, se sucedieron otros acontecimientos allí en febrero, en marzo, en abril. Bueno, y esto nos alarmó porque eran multas de 10 millones, 6 millones, 8 millones, 3 millones. Dijimos, bueno, a ver qué está pasando acá, porque a simple vista nos parecían que lejos de corregir la conducta del infractor o del supuesto infractor, lo que hacía eso, cuando ese vecino no podía pagar una factura de 40, 50 mil pesos, tener que pagar una multa de 10 millones, que se la financian, pero la cuota resultante son 12 cuotas de 200.000 pesos. O sea, es imposible que lo... Y esto le planteamos al gerente comercial de EPEC y a la subdirectora general de administración, que muy amablemente nos recibieron. Previo a esta reunión nos hemos puesto en contacto con el gerente zonal de EPEC, con Carlos, que también hemos podido ir resolviendo y brindando algunos elementos que hicieron que esas multas se redujeran una buena parte, pero igual así todo, la cuota resultante en el caso de la mayoría que tuvo que financiar era muy onerosa. Cuotas de 70.000, 90.000, 80.000, 200.000 pesos que realmente son imposibles de pagar. Por eso recurrimos a la instancia del directorio de la EPEC, quienes recibieron los argumentos que le planteamos y se comprometieron a revisar esta fórmula que existe en el reglamento. Y aprovecho para decir que en nuestra página desde ayer, en la página de la Defensoría, está puesto el reglamento de comercialización de EPEC. Si hiciéramos una encuesta en este momento y preguntáramos, Leo, ¿cuántos de nosotros que tenemos el servicio eléctrico hemos leído alguna vez el reglamento de EPEC? Sí. Y es lo que nos afecta directamente. Entonces está puesto ahí, invitamos a que lo lean para saber más de cómo funciona. La EPEC, a través del directorio de esta persona que nos recibieron, se comprometieron a revisar la fórmula de cálculo, sobre todo en estos casos de vulnerabilidad que hemos expuesto y le hemos presentado. Así que bueno, estamos esperando Rafa, respuesta. ahí también algunas imágenes. Esta persona o estas personas que vos decís, ¿estaban en una cierta infracción con EPEC? Mirá, de los 6-7 casos que nosotros recibimos, de un total de 40 que nos confirmó las personas con las que nos reunimos, Sí. que se realizaron en Villa María, estas 6 personas son las que de alguna manera recibieron una multa mucho mayor. Esta mañana llega otra persona, pero de un comercio, también 10 millones de multa. Ayer otro de 6 millones. Entonces le planteamos que algunos de ellos nos decían, che, yo hace 15 años que vivo en esa vivienda y nunca tocamos nada y el medidor estaba bien. Hay algunos reclamos en el ARCEP, que es el órgano, digamos, primero de contralor del servicio eléctrico. Claro. Se han hecho algunas presentaciones ahí, algunas están teniendo curso, otras son rechazadas, pero algunos niegan absolutamente, algunas de las personas, que hayan tocado alguna vez el medidor. En el caso de los que vivieron siempre allí, claro, hay otros casos que son inquilinos y argumentan que no saben lo que pasaba con el inquilino anterior. Y recordemos que hoy un cambio de titularidad se hace por la página web. Entonces no hay una inspección visual del medidor al momento del cambio de titularidad. Bueno, esos casos donde hay un contrato de locación, donde hay un elemento que de alguna manera acorta en el tiempo la responsabilidad del nuevo inquilino, bueno, hace que los montos se reduzcan. Pero bueno, hay que tener presente que hay que revisar el medidor, tenerlo allí controlado, que no pase nada, que no se caiga, se rompen adentro. Sí. Uno pareciera que no tiene nada que hacer si pasa eso, pero el reglamento de EPEC, una de las cosas que leemos es que la responsabilidad por el mantenimiento interno del habitáculo donde va el medidor es responsabilidad del frentista, del propietario del domicilio, ¿sí? Pero uno no puede, la experiencia normal es que uno no interviene, no toca eso, porque es responsabilidad de la EPEC. Entonces, bueno, hay que entrar ahí en un uso más consciente de cómo funciona, de cuáles son las responsabilidades del frentista, cuáles son las responsabilidades de la EPEC, qué es lo que puede hacer uno y qué no puede hacer. Bueno, Rafa, siempre venimos por un tema, pero también anexamos algún otro.
Este tema es complejo, porque yo entiendo que en muchos lugares de la provincia hay muchos lugares en la cual la luz no es legal, voy a utilizar un dicho popular, se van colando, digo, es un tema, la verdad, para entender el costado de EPEC, si se quiere, no por estas personas, digo, hablo en general, pero también hay que entender, creo, desde EPEC, estas cuestiones de que hay también una cierta arbitrariedad de decir, bueno, listo, agarro esto, hago un cálculo, 2 millones, 1 millón, hacen 10 millones, 5 millones y ni siquiera se sabe la situación real. Me parece que por ahí también es un poco arbitrario esto de decir, toma, te impongo esta multa, te puedo hacer un plazo fijo, pero vos la multa y me la ves y tenés que pagarla. Digo, te dan 48 horas, Leo, para resolver el tema. Hay una situación bastante estresante, pero el cálculo que se hace es en base a uno de los artículos que figura en el Código de en el Reglamento de Comercialización, y es estimado el consumo apropiado supuestamente de manera ilegal por el propietario o el inquilino. Un cálculo de hasta 2 años para atrás, ¿sí? Eso facturado a los montos actuales del valor de la energía por 2 años máximo, más el 60% de ese monto resultante en concepto de multa. Es decir, lo que nosotros le planteamos a la EPEC es que ese modo de calcular resulta expulsivo del sistema, es decir, saca del sistema a las personas llevándolas a una condición de absoluta ilegalidad, porque ¿cuánto puede pasar que un vecino de ahí, como vos decís, se cuelgue con los ganchos, haga una conexión ilegal de manera permanente y además empuja a un grado de riesgo eléctrico para su vida, para su salud, enorme? Entonces no tiene sentido. Nos decían, bueno, la energía es cara, decía la gente de EPEC, la energía es cara. Sí, claramente es cara, EPEC lo sabe mejor que todos nosotros. Y el común de la gente lo sufre. Pero lo que sí se puede modificar es el reglamento, es esa fórmula de cálculo y fundamentalmente atender a una perspectiva social, hablando de la comunidad, hablando de los que menos tienen. ¿Sí? Hay que atender esas realidades, porque a veces los vecinos son empujados, en el caso de los que hayan efectivamente cometido la irregularidad, son empujados a esa situación por falta de recursos. Hay que sancionar, le hemos expresado bien, nosotros coincidimos en que se debe sancionar el ilícito, pero la sanción tiene que ser correctiva y no expulsatoria del sistema. Y además nos hemos sumado a la campaña de concientización de no alterar ni no manipular el medidor por los riesgos eléctricos que conlleva. Bueno, Rafa, queremos agradecerte mucho el tiempo y la amabilidad de charlar con nosotros en esta mañana. Siempre es un gusto venir, hablar de las novedades y actualizar temas referidos a la Defensoría del Pueblo y por otro lado también cuestiones vinculatorias a las actividades, reuniones que se mantienen a causa de, bueno, los reclamos que llegan de los vecinos a la Defensoría y cómo empieza a accionar como tal la Defensoría. En este caso hablamos de EPEC, hay muchos ejemplos más también. Rafa, gracias por el tiempo y la amabilidad. Gracias, Leo, a vos por la invitación al canal y a disposición. En Chile 327 estamos ahí para ayudar a los que necesiten. Muy bien, Bueno, hacemos una breve pausa en la mañana. Quédate con nosotros que ya volvemos.